El segundo punto se llama gracia irresistible, pero también puede ser llamado el segundo punto de llamamiento eficaz. Tome nota, gracia irresistible o llamamiento eficaz. Vamos a entender isso agora. Aí você disse, pastor, eu fui essa pessoa, eu era essa pessoa odiosa, eu era essa pessoa mala, eu fui pecador, pastor, eu sei que eu era assim, desgraciado, lejos de Deus, não me gustavam as coisas de Deus, eu odiava a igreja. Como uma vez perguntaram para Martim Lutero, você ama a Deus? Ele dizia, às vezes, mas também eu odio a Deus às vezes. Mira, um monge católico dizer isso, porque Lutero se via tão pecador, que ele não via uma maneira de agradar a Deus. E Lutero se sentia tão pecador, que não lhe importava o que fazia, que parecia que desagradava a Deus em tudo. E você disse, pastor, eu fui assim, eu fui odioso, eu tomava, eu prostituía, eu mentia, eu roubava, eu enganava, eu era um pecador. Como é que eu odiava tanto a Deus, pero agora eu amo a Deus? Como é isso, pastor? Eu não odio a Deus, eu amo a Deus. Que cambio passou em minha vida? Eu alabo a Deus, eu toco um instrumento, eu participo de um ministério. Pastor, que passou então? Que cambio passou? Eu estava muerto, eu odiava a Deus, eu era pecador, mas agora estou aqui e eu amo a Deus. Que passou? Isso se chama gracia irresistible. A doutrina da gracia irresistible significa que o Espírito Santo pode vencer toda resistência de nosso coração. O coração mais duro de pedra, o Espírito Santo pode vencer e superar toda nossa dureza. Pessoas que odiam a Deus, que não entram na igreja. Gracia irresistible é a gracia de Deus que viene e que rompe esse coração de pedra. E aí está o homem, aí ao fundo, duro, malo, pega a mulher, violento com seus filhos, e está de rodillas, passa al frente llorando como una guagua. E uno mira e diz, que passou? Não há outra explicação, senão o que vamos ver esse segundo ponto, agora chamado graça irresistible. A confissão de fé disse que esse chamamento eficaz, a graça de Deus, é algo dado por el Espírito Santo e é o único meio para responder a este chamamento de Deus. La gracia es dulce e irresistible. Dios nos hace amarlo y no querer nada más que Dios. Es tan irresistible para nosotros como un esposo lo es para su recién casada novia. Si la doctrina de depravación total es verdadera, no puede haber salvación sin una intervención divina. No podemos hacer nada entonces. Si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapazes de obedecer a Dios, entonces nunca creeremos en Cristo, al menos que Dios venza esta rebelión de nuestro corazón. Alguien puede decir, pero si el Espíritu Santo debe llevarnos a Dios, entonces tenemos que dar libertad para esa obra. Nuestra respuesta es, excepto por el continuo ejercicio de la gracia salvadora, siempre usaremos nuestra voluntad propia para resistir a Dios. Nuestra voluntad nos hace resistir a Dios, nunca se acercar a Dios. Eso significa ser incapaz de obedecer a Dios, de someterse a Dios. Si una persona se dice, no, pero yo soy humilde, yo me voy a someter a Dios, es porque el Espíritu Santo está trabajando. Em Juan capítulo 6, versículo 44, Jesús dijo, Juan 6, 44, Jesús dijo, nadie, repita conmigo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. En otras palabras, nadie puede ir a Jesús si el Padre no le envía a Jesús. Y otro texto de Juan 6, 64 e 65 diz assim, Jesús dijo, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían. Mira, Jesús tenía una multitud, y Jesús sabía que en esa multitud había un grupo que creía,
y otro grupo que no creía. ¿Y quién era el que iba a traicionar? Jesús miraba a Judas todos los días y Jesús sabía que Judas iba a entregarlo. Y decía: por eso es dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. Algunas personas dicen: entonces Dios obliga a las personas a ir a Jesús. Si la persona no quiere ser cristiana, la persona va pataleando, pues patea y grita y diciendo: yo no quiero, y Dios dice: no, venga, vas a ser salvo. ¿Es así? No es así. Dios hace que su pueblo se ofrezca voluntariamente en el día de su poder. Salmos 110, versículo 3. La gracia de Dios viene al corazón. El corazón es roto, ese corazón duro, pecador, desgraciado, muerto en sus pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Estando vosotros muertos en vuestros delitos y pecado, Él os vivificou. Ele os dio vida. Então Deus toca esse coração duro, pecador, muerto. E quando a pessoa passa ao altar, quando a pessoa se entrega sua vida a Cristo, foi Deus que levou essa pessoa a Cristo. Porque o ser humano muerto em seu pecado é opuesto a Deus. Se Deus não rompe esse coração, se Deus não toca esse coração, nunca nadie vai querer Deus. Não queremos Deus. Por isso que estão os ateus, dizem: eu não creio em Deus, porque les conviene a essas pessoas não creer em Deus. Não há Deus, eu não quero, por isso se opõe a Deus. Diz que há dois chamados, escute isso, tome nota, dois chamados. Um chamado externo e outro interno. O chamado externo é a los oídos. Lo que estou falando aqui com esse micrófono. Ustedes están escuchando, eso se llama llamado externo. Y el llamado interno es al corazón. Ese es el llamado interno, son dos llamados. Escuche eso. Romanos capítulo 8, versículo 30. Tome nota, Romanos 8, 30. Pablo dijo: a los que predestinó, a estos también llamó. Un rato vamos a hablar de predestinación, pero vamos de ese texto. Pero vamos nos detener aquí. Llamó. Hay un texto que Jesús dijo, Juan capítulo 10, versículo 27. Tome nota, Juan capítulo 10, versículo 27. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Aí de nuevo está diciendo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera. Juan 6, 37. Dos llamados, el llamado externo, por ese micrófono, estoy hablando a su oído, y hay un otro llamado interno al corazón, ya les voy a explicar. Eso es la gracia, es el llamado eficaz, la gracia irresistible. Escuche eso. Hay una historia hermosa en Hechos 16 de una señora llamada Lidia. Hechos 16 dice que mientras el apóstol Pablo predicaba el evangelio a un grupo de mujeres junto al río, había un río, y había un grupo de mujeres que estaban limpiando sus ropas, quizás preparando telas, preparando otras cosas. Pablo fue a predicar la palabra. Pablo se para junto a las mujeres que están en el río y empieza a predicar la palabra. E disse que então uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma tela roja que era mesclada e era preparada essa tela muito hermosa de la ciudad de Tiatira, que adorava a Deus, estava oyendo o chamado externo. Pablo está predicando e essa mulher estava oyendo, e o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela estivesse atenta a lo que Pablo decía. Lídia escuchava a voz de Pablo, chamado externo, pero disse que Deus abriu o coração de Lídia, e o coração de Lídia começou a escuchar o chamado interno de Deus. Escute isso. Pablo predicou a los oídos de Lídia. Esse é o chamamento externo. Todos hacemos. Por isso que o pastor vem aqui e predica para 3,000 pessoas ou a 5 pessoas. É um chamado externo. Muitos são chamados.
pero el Señor habló al corazón de Lidia. Este es el llamamiento interno, es la gracia irresistible. Miles escuchan la palabra. Yo puedo ir a una plaza y gritar a plenos pulmones, todos van a escuchar el llamamiento externo, pero algunos, Dios va a abrir su corazón para el llamamiento interno. Y porque otros no, yo no sé. Ni todos van a abrir, nem todos Deus vai abrir seu coração. Eu já cometi essa equivocação muitas vezes, de dizer o seguinte: querido, Deus está falando a seu coração. Abra seu coração nesse momento, como se dependesse de você abrir seu próprio coração. E eu me havia olvidado de Juan 16, que dizia: quando o Espírito venga, Ele convencerá el hombre de su pecado. Quem abre o coração não é o pastor. Vuelvo a dizer, eu já cometi esse erro. Eu dizia, em la invitação final al altar, eu dizia: abra seu coração para que Cristo entre, como se estuviéramos fazendo favor a Cristo, como se Cristo está na porta tocando, e eu vou dizer: não quero, déjame entrar, por favor. Não quero, Cristo, não seas tonto, já, por favor, não insista. E Cristo sale: que triste, não abriu seu coração para mim, vou a tocar em outro. Ele abriu. Não é assim, nunca foi e nunca será. A chamada de Deus é tão irresistível que esse homem de coração cerrado, o mais duro homem, a mais dura mulher, a graça de Deus vem e que rompe esse coração, o coração se abre e Cristo está aí, e a pessoa diz: sim, eu me arrependo, eu quero. E aí vem fé e arrependimento. Eu creio em Cristo, me arrependo de mis pecados, reconozco que sou um desgraciado pecador, e Cristo abre a porta de seu coração. É Ele que hace, não é você. Mi coração, pastor, você não me conhece. Mi esposo tem coração duro. Mi esposo tem coração de pedra. Mi esposo é a pessoa que você dijo aí da primeira parte de depravação total. Mi hijo, pastor, você não me conhece. Tenho hijo na casa que é duro, é rebelde, é ignorante, me está maltratando, é duro, pastor, e eu sigo orando por ele, eu sigo orando, sigo predicando. Predica, querida, predica, querido, a seu papá, a sua mamá, a seu hijo, a seu esposo, a sua esposa, predica. Esse é o chamado externo, e vai chegar um dia que o Espírito Santo vendrá e convencerá essa pessoa del pecado. Não é você que convence, não é você que convence. Não seas torpe, por favor, não seas ignorante nessa parte. Não convenço a nadie. O Espírito Santo vem e Juan está escrito que ele vendrá e convencerá. Ele não vendrá a ser um intento de convencer. A ver, convencer depois. A ver, hijito, por favor. Não, ele vai ser uma obra eficaz. Ele vem e convence. Vem e convence. Não é que ele intenta aqui, não deu. Ai, vou para lá. Intenta lá, não deu. Vem para cá. Não. Quando o Espírito Santo vem, ele vai convencer o mundo de seu pecado, da justiça e do juízo. Ele siga predicando a seu papá, siga predicando a sua mamá, siga predicando a sua abuela, a seu padrino, a sua madrina, a seu hijo, a sua tia, a seu primo. Siga predicando. Vai chegar um momento que a graça irresistível vai vir e essa pessoa não poderá resistir à graça de Deus. Vai entrar por las puertas chorando. Você se vai mirar assustado e vai dizer: papi, mami, que passou? Quem te pegou? Nadie me pegou, hija. Foi a graça de Deus e eu não pude resistir. Essa graça é salvadora. Não há outra esperança para o homem duro, para o hijo duro, para a esposa, o primo, o tio, o padre, o abuelo, mais duro de coração. A graça vem. A graça vem como um raio e rompe, e a pessoa se põe de rodillas e se rinde ao Senhor. Não pudo fazer nada, é só a graça, a graça, a graça e a graça. Termino contando uma história e fazendo resumo para que vayamos ao intervalo. Um homem duro em Brasil, um departamento chamado Espírito Santo. Um homem duro, roubava autos, ladrão de autos. Vai à porta da igreja para roubar auto.
Y cuando llega a la puerta de la iglesia, escucha las alabanzas que está cantando la iglesia. Y ese hombre se detiene. Ya no entra en un auto para robar, empieza a escuchar las alabanzas. Y las alabanzas van rompiendo su corazón. Por eso que las alabanzas tienen que ser bíblicas. Por eso que las alabanzas tienen que ser bíblicas. Porque si en ese momento está cantando una alabanza que no es bíblica, la gracia no puede actuar. Y ese hombre está escuchando la alabanza. Y ese ladrón de autos, corazón duro, mentiroso, robador, se detiene a la puerta de la iglesia, escucha la alabanza y no resiste. Entra a la iglesia llorando. Sus pecados son perdonados. Su pecado es declarado y perdonado. Como un cáncer es mostrado, pero es dado tratamiento por la gracia. Por la quimioterapia, su pecado es mostrado y es dado tratamiento por la gracia. Ese hombre sale de la iglesia transformado. Ya no quiere más robar auto. Ya no es más duro. Llega a la casa llorando. La esposa mira y dice: ¿quién te pegó? Porque es un hombre duro, ladrón, mentiroso. Y la esposa dice: ¿quién te pegó? ¿Qué pasó? Él dice: no, nadie me pegó. Lo que pasó es que mientras yo fui a robar un auto a la puerta de la iglesia, escuché unas alabanzas tan hermosas y decía que Dios puede perdonar mis pecados. No importa la vida que yo llevé antes, no importa lo que hice antes, Dios puede perdonar mis pecados. Y yo recibí esa palabra y entré en la iglesia y pasó algo extraordinario. Yo soy un nuevo hombre, esposa. Voy a cuidar de mi familia, voy a abandonar la bebida, voy a abandonar la borrachera. Ese hombre fue transformado. La esposa hizo, no. El pastor hizo, no. El misionero hizo, no. Sino la gracia irresistible de Dios que rompió ese corazón de un ladrón, de un mentiroso, de un depravado en depravación total. La gracia de Dios, no hay otra explicación. Por eso que se va a aplaudir, hágalo fuerte, Dios mío. Por eso que yo no puedo predicar que su ofrenda te va a salvar. Yo no puedo. Su ofrenda bendice a la iglesia, pero no te salva. Su ofrenda bendice a la iglesia, pero no te salva. Su ofrenda bendice el reino de Dios, pero no te salva. Por gracia soy salvo, si no por obras. Si fuera por obras ya no sería por gracia. Pastor, tengo que caminar de rodillas hasta que le acolho. Tengo que cargar una piedra para ser salvo, para alcanzar una penitencia. No. Pastor, tengo que subir de rodillas unas escaleras. No. Pastor, tengo que dar mi diezmo para ser salvo. No. Su diezmo bendice la obra de Dios en la tierra, pero no compra tu salvación. Maldito es el hombre, maldito es la mujer que piensa que con plata engaña al pastor, engaña a Dios. Maldita es esa persona. Su plata se vuelve maldición. Es por gracia. Y el resumen trata de responder todo eso que estamos viendo. ¿Cómo puede un hombre muerto en su pecado, depravación total, querer a Dios? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede una persona en pecado, muerto en su pecado, querer a Dios? ¿Cómo puede? Comunidad de propósito, el Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo. Jesús dijo: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. El Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo al mundo para aplicar esta salvación a los elegidos y redimidos de Dios. Aquelas personas que su corazón fue abierto y escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz del pastor y escuchó la voz de Dios también. El Espíritu Santo vino a convencer los elegidos de Dios del pecado, de la justicia y del juicio, a volverse a Cristo. Todos aquellos que el Padre le da. Já hemos visto, solo va a Jesucristo aquele que el Padre dá. Eu vou por mis próprias forças, eu tomo mis próprias decisões. Mi cuerpo, mi decisión. Eu hago lo que quiero. Eu vou a Cristo quando quiero. Mentira. Si el Espíritu Santo no rompe su corazón de piedra y el Padre no te lleva a Cristo, nadie va a Cristo. En el tiempo de Dios, el Espíritu Santo quita
de cada elegido de Dios un corazón incrédulo, endurecido y muerto en pecado, y lo reemplaza por un corazón de carne, creyente, receptivo y vivo para Dios. El Espíritu Santo implanta vida eterna dentro de nosotros. Nuestra alma que estaba muerta en Génesis 3, en Adán, y pasó, estábamos muertos. El Espíritu Santo vivifica, da vida de nuevo. Da a los hombres y mujeres elegidos el arrepentimiento, la fe, y les permite creer en Jesucristo el Señor. De repente todas las cosas se vuelven nuevas, cambia todo, como el ladrón que llegó a la casa arrepentido de esa historia que les conté. La nueva vida del Espíritu produce un amor por Dios. Antes odiaba a Dios, ahora ama a Dios. Antes odiaba a la iglesia, ahora no quiere salir de aquí. ¿Están escuchando? 4 horas, 5 horas, 10 horas de ayuno. Empieza a las 6, quiere salir a las 11, no quiere ir a la casa. Ama a Dios. ¿Qué pasó? Nuevo deseo de obedecer a la palabra de Dios. Una nueva búsqueda por santidad. El pecado incomoda. El pecado que antes era sencillo y practicaba, ahora incomoda. Ya no quiere pecar más. Y cuando peca, se arrepiente rápido y pide perdón. Hay una nueva dirección de vida, con una nueva pasión por Dios. Este llamado del Espíritu es efectivo, lo que significa que los elegidos de Dios, vamos a hablar sobre eso más en el próximo tema, ciertamente van a responder al llamado de Dios, llamado interno. No es pasar, ay pastor, todos los que pasaron aquí al frente son salvos. No, ese es el llamado externo. Los que están aquí de rodillas y que tienen su corazón arrepentido y creen en Dios, solo Dios sabe. Por eso que otro error que yo cometí muchas veces, oh Dios mío, le confieso que mientras predico eso, yo pido perdón a Dios por algunos errores que cometí en mi ignorancia. Yo decía a veces, mira hermanos, 10 personas se salvaron. Yo no sé, es más fácil decir 10 vinieron al altar, 10 escucharon el llamado externo, porque aquellos que escuchan el llamado interno, solo Dios sabe, yo no sé. Esos nacidos de nuevo dan evidencia, tienen el fruto del Espíritu. Finalmente no resistirá. Y esa doctrina es llamada del llamamiento eficaz, gracia irresistible. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. Hemos llegado al segundo punto de las doctrinas de la gracia. Solo estamos a la mitad de comprender los principios básicos de la fe cristiana. Es muy básico. Hemos visto cómo todos nosotros estábamos en pecado, depravados, distorcidos, fuera del diseño original que tú creaste. Por nosotros mismos nunca podríamos llegar hacia ti, porque nuestra actitud es de rechazo hacia ti. No queremos a ti, no amamos a ti, no amamos lo bueno, no amamos lo puro y rechazamos la santidad. Pero cuando vino la gracia por medio de Cristo, que murió en la cruz y derramó su sangre y envió su Espíritu Santo, el divino Espíritu Santo que ahora convence cada uno de nosotros, convence al hombre, convence a la mujer, aun aquele de coração mais duro, ele mais pecador, desde Hitler hasta Mussolini, desde mi papá hasta mi abuelo. Oh Dios mío, que convence el corazón de toda la humanidad. Ele rompió la maldad de mi corazón, me mostró la gracia, abrió mi corazón para escuchar tu voz, perdonó mis pecados y hoy yo me puedo acercar hacia ti con un corazón limpio, puro y santificado, no por la ofrenda que yo doy, no por el ayuno que yo hago. El ayuno no me va a salvar, la ofrenda no me va a salvar, la alabanza no me va a salvar, o sea, ser un músico no me va a salvar. Limpiar la iglesia, trabajar en una iglesia no me va a salvar. Ser pastor o misionero no me va a salvar. La única salvación viene por medio de la gracia. Y fue esa voz que Martín Lutero levantó contra la iglesia católica, que estaba vendiendo la salvación. Y Martín Lutero fijó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg en Alemania, proclamando en contra, haciendo una protesta en contra de esa falsa doctrina de Pelagio, de los papas,
papas, desses homens malos. Lutero se levanta su voz, protesta, y de ahí nace la reforma protestante, nace las doctrinas de la gracia, que muestra el estado pecador del hombre, pero también que muestra la gracia salvadora de Cristo. Por gracia sois salvos, y esto no viene de vosotros, viene por medio de Dios, por fe en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, solo por la gracia, sola gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tan gran salvación. La salvación es del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Aplauda al Señor Jesucristo.